Chilatanaka Cuyacanaka, Huayna Tawakunaka, Unión de Comunidades Aymaras, Unca Perú, Hausay Situa Kimsiri Matapibe, Aruskip Asiñataki Aymara Marcasata, Apasiniwa, Tunka Kimsani Ukamaraki Tunka Pusine Uro Sarakatata, Uctore Paxina, Kaisa Kojata Marcana, Huancane Ukatokina. Todos estamos invitados a participar al evento con la finalidad de implementar la Agenda Aymara como una política pública, nacional e intercultural. ¡Hayaya Aymara Marca! ¡Hayaya! Por la consolidación y validación de la Agenda Aymara como instrumento de diálogo y propuesta entre el Estado y la nación aymara como una política pública nacional. Por la construcción de un Estado plurinacional con rostro indígena, por un desarrollo con identidad, por la libre determinación, por la creación y funcionamiento de la Universidad Intercultural Aymara del Collasuyo, con una cultura de vida para el buen vivir. El gran encuentro de la tercera Asamblea del Parlamento de la Nación Aymara se realizó en el distrito de Cojata, provincia de Huancané, región Puno. Dicha asamblea fue convocada por la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, Perú, que preside Andrés Mauro Cruz Laime, y la comisión organizadora de Cojata y las bases de UNCA Perú y el equipo de intelectuales aymaras. Esta tercera Asamblea del Parlamento Aymara es consolidar e implementar, ¿no?, la agenda aymara como una política pública nacional, ¿no? Tener una agenda, porque a veces los dirigentes es de hecho que solamente a veces somos buenos en discursos, pero no tenemos en propuestas, en proyectos, ¿no? Porque muchas veces yo me había reunido con diferentes instancias también, ¿no? Entonces cada vez me decía, sí, usted es aymara, pero ¿dónde está tu propuesta? No tenemos. Entonces es necesario a través de estos encuentros plantear, proponer, ¿no? Desde luego ustedes mismos puedan debatir, ¿no?, ante nuestras autoridades. Esa es la propuesta de los aymaras, ¿no?, que esta organización es totalmente reconocido, ¿no?, reconocido a nivel nacional como internacional, como una organización originaria, como una organización indígena, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué cosa ha hecho durante los años esta organización, ¿no? Es dicho que esta organización ha sido centro de formación de líderes y profesionales, ¿no?, pero con identidad. Más que todo, ani utikit la palabra manacar yus pagare. Asquina hay que poner por anib hilatas cuyacas. Ukamay ichoro qabarat asiñani aromantimpi. Wale askipana. El 13 y 14 de octubre del 2012 se realizó en Cojata la tercera Asamblea del Parlamento del Pueblo Aymara, que congregó a más de 500 delegados aymaras, entre varones y mujeres de Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa, identificados por la reivindicación y la libre determinación y sobre todo por el cuidado de la madre naturaleza, Pachamama. También asistieron distinguidos invitados aymaras de Bolivia, Chile y hermanos quechuas de Puno. El Parlamento tuvo una clara convivencia del ser aymara y gran reencuentro con la Pachamama, elevada carga de espiritualidad andina. Iwasa aymarawa mama tapibe apauñani ihiwasawa chulqincha siuñani valichamanpi camisa teja acá tupac catari camaraki tupac camaro kaila bastidas camaraki wartolina sisa ibana caja calaqacha chilana casaja arsuba yiwa nayaru kihiwaya pjitataja nayajaroja waran kanakau purinta nipjani. Mama Faxi, Pachamama, Mama Kota, Apunac. Anakawa, Hichuru, Takini, Sumat Chuimampi, Matantasi. Chamampi hutan tapta. Churani pjita wale hacha chama hacha yatiyawi.
El Parlamento analizó los principales problemas que afectan al pueblo aymara y compartió experiencias, sobre todo el buen vivir, suma camaña, suma jacaña, suma causay y principios de relacionalidad y reciprocidad andina. Una cosa es que llegan los invasores españoles y ocupan el territorio, dominan el territorio, disponen de los recursos económicos, se hacen dueños de las personas. Además tienen que dominar tu mente. Esa es la segunda conquista. Después de conquistar el territorio hay que conquistar la mente, hay que colonizar la mente. Tal vez el Dios era negro, ¿no? Ahora tenemos uno medio rubio, pero en Jesucristo. Entonces, estas valoraciones que nosotros tenemos de lo bello, de lo bueno, tienen que ver con esa dominación. Porque hay que comparar, por ejemplo, que no es lo mismo que tú estudies en una universidad de la élite blancoide ahora que en la pública. Ya no es lo mismo. O sea, seguramente hace 40, 50 años era un lujo estudiar en la pública. Ya, eso ha cambiado. Aquí viene el tema de identidad. ¿Por qué es importante reunirnos y decir, somos aymaras, estamos en Chile, estamos en Perú, estamos en Bolivia, estamos también en Buenos Aires, estamos en Sao Paulo, estamos en España, estamos colonizando el mundo, señores. Esos somos los aymaras. Aquí, ¿por qué es importante la identidad? Si te han enseñado que tu cultura no vale nada, que tu color de piel es feo, que tú eres horrible, que no tienes capacidad, ¿qué hace este sujeto cuando empieza a reconocerse? Primero se niega. Yo no soy aymara, mis papás son. Yo no conozco el chuño, ¿no? Cosas por el estilo. Creo que he escuchado algo parecido al puno. El siguiente paso es revalorizarte. Yo soy aymara. Mis papás son aymaras, vienen del campo. Yo sé sembrar la tierra. Te empiezas a revalorizar, empiezas a reconocer. No es raro, por ejemplo, que en Bolivia, ¡Jaya Tupac Katari! Viene a la marcha. Antes, ¿quién iba a decir eso? Que la gente diga Jaya Tupac Katari quiere decir que estás rescatando de un pasado enterrado a un héroe. Juliana Pasa, Tupac Katari. Ser aymara donde vives. En el campo, en el llano, vivas tú en la Amazonía, tú migres a España. Te estabas haciendo con tu identidad, estabas, por decirlo de algún modo, estabas siendo la expresión de un pueblo vivo. Porque cuando un pueblo está muerto, van a buscar sus piezas en el museo. Ese pueblo está muerto. Los egipcios ya murieron. Los faraones y demás ya murieron. Los aymaras estamos vivos. Y la aymara cuando está vivo, un pueblo cuando está vivo, genera más expresiones culturales. Hace rap en aymara, hace rock en aymara, hace todo tipo de expresiones culturales. Estos somos los aymaras. Los aymaras somos un pueblo vivo. Eso hay que tenerlo bien claro. Aymara ñaja, nayata queja, wali askiwa, wali chulqewa, marcaja que nakaru jiwasanaka mankaitan simanaro aptan takikuns irnaktan lurtana, yaps lurtna uiwanak cuidara. Orgulloso jiwasanaka síntese yatan hilkuyakanak. Mato petja, ukamarake ujilat kuyakanak. Mayas asipjanyani, autoridad a la casa. Aymara nakacheja, aymara nakatarhatpan. Kun jamachka yakatoqin kichaq señor alcalde intawaeqtu. Aybesaja haniwa hasta regidora nakampish ahwi nikiukuya kaseja hupakiukun sluraimuni. No, derechos. Yatis haptanwa, convenio 169, hiwasanakarwa amparchitua. Mayara kiwa utharaki hiwasanakatip hatnawa esta ley de la igualdad de oportunidades. Chacha y warmi, kuskata mayaki tanwa. Aymara marcanja, chacha y warmi pone usar naftanja. Chacha y warmi pone utakikonsa, decide tanja. Justo cuando veníamos por este lugar, pasábamos por Huancané. Y yo recordaba al gran Carlos Cordera Yucra, a Juan Bustamante, ¿no? Líderes indígenas que lucharon por conquistar derechos y que gracias a ellos el día de hoy podemos hablar de una ley de consulta previa, de un convenio 69 de la OIT, como el día de hoy, ¿no? Y también aquellos hermanos y hermanas aymaras que de manera anónima dieron su vida, ¿no? En el siglo pasado y lo siguen dando hasta el día de hoy para poder conquistar derechos. El Perú ya tiene un viceministerio de Interculturalidad que es el ente rector, el órgano técnico del Poder Ejecutivo para proteger los derechos de los pueblos indígenas. No había antes un órgano técnico con rango viceministerial. Ahora, ¿podrá ser en el futuro un ministerio de pueblos indígenas? Quizá, eso se puede dar. Habría que luchar para conquistar también ese derecho, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer que ya tenemos una entidad técnica que está promoviendo la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos, no? En primer lugar es concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta previa, ¿no? Y ahí es importante destacar que el convenio 169 de la OIT no solamente habla de consulta previa, habla de derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la identidad cultural. Son varios otros. La consulta previa es un derecho de los tantos que están contemplados en el convenio 169 de la OIT. Y otro elemento importante es que el convenio 169 de la OIT, al que hacían referencia las hermanas hace un instante, tiene rango constitucional. Es decir, si la ley de leyes, los abogados y abogadas no me dejarán mentir, es la Carta Magna, la Constitución Política del Perú, es la máxima ley. Y el convenio 169 de la OIT, que es exclusivamente para pueblos indígenas, tiene ese mismo rango constitucional. Entonces tenemos una herramienta de defensa de los derechos de los pueblos indígenas que podemos utilizar para defender nuestros derechos. Porque la consulta previa es un derecho que, si bien está reconocido en el convenio 169, es un derecho instrumental. Es decir, que lo que ayuda es a implementar todos el resto de derechos que están en el convenio 169. Entonces, cuando nosotros vamos a discutir sobre la ley o el reglamento de consulta previa, nosotros no estamos hablando del derecho de consulta previa. Estamos hablando de algunas herramientas que nos sirven a nosotros para implementar el derecho de consulta previa. Pero si queremos hablar del derecho de consulta previa, tenemos que ver cuáles son los instrumentos, cuáles son las sentencias y cuáles son además aquellos otros derechos que vienen con el derecho a la consulta previa. Por ejemplo, ¿por qué nace la discusión sobre consulta previa en el Perú? ¿Alguien se acuerda? Por las concesiones mineras y petroleras, en tal caso. ¿Y qué derecho estamos hablando cuando estamos hablando de concesiones mineras y petroleras? El derecho a la madre naturaleza, que bueno, en el convenio de lo que veníamos hablando puede ser entendido como derecho al territorio o como derecho a la utilización tradicional de los recursos naturales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo importante es que cuando nosotros analicemos y discutamos con el Estado nuestro derecho o su derecho como pueblos indígenas, es lo importante con respecto al derecho a la consulta previa, y lo dijo bien aquí el compañero del viceministerio. Primero, que es una oportunidad en la cual el Estado está obligado a sentarse en una mesa con los pueblos indígenas. ¿Cuándo ha pasado eso antes? ¿Cuándo el Estado se ha dado el tiempo de sentarse en una mesa a dialogar con los pueblos indígenas? Pero digo que ahorita el derecho a la consulta previa, como lo queremos entender, implica para el Estado una obligación. No es una facultad del Estado, no es que el Estado lo va a hacer si quiere, no. Es que el Estado está en la obligación, porque es un derecho de los pueblos indígenas, a reclamar que se siente a dialogar en una mesa con ustedes sobre aquellos derechos que ustedes tienen en el convenio 169. Entonces ya es un avance importante. ¿Quién es el otro actor en la consulta previa? Además del Estado. Nosotros. Las organizaciones indígenas. Ustedes. Ustedes son el otro actor en la consulta previa. Entonces es importante, para que la consulta previa funcione, que ustedes también comiencen o sigan fortaleciendo sus organizaciones representativas, que puedan canalizar mejor o que puedan fortalecer la canalización de las demandas que tienen los pueblos indígenas con respecto a sus organizaciones. ¿Por qué la industria extractivista? Porque es un modelo facilista que en este momento que crea corrupción acá también en nuestro país. Todas estas concesiones han sido a través de negociados corruptas, todas estas concesiones mineras y petroleras. Y como es una industria facilista, porque en este momento el gobierno recibe dinero y ha visto que es la única forma, el ingreso mucho más rápido y mucho más fácil de obtener dinero, entonces me dedico y concesiono pues todo. ¿Cuántas concesiones mineras creen ustedes que tenemos en el departamento de Puno? Había ya más de 4.000 concesiones mineras y más de 4 concesiones petroleras. Todo el departamento de Puno está concesionado con lotes petroleros. Entonces, hermanos y hermanas, el gobierno lo que quiere es saquear nuestra tierra, venderlo lo más rápido posible, porque es la única manera de conseguir mucho más rápido dinero. Entonces, ¿qué pasaría si no había minería ni tendríamos petróleo? El gobierno estaría buscando otra forma de vida acá en nuestra tierra. ¿Y cuál sería esa? Sería la ganadería y la agricultura. El Comité de Lucha de la Zona Sur está luchando para hacer respetar los derechos del pueblo y de la comunidad.
exigiendo el convenio 169 que respete la Declaración de los Derechos Humanos. Nuestros hermanos no están, y por eso estamos aquí ahora con ustedes, hermanos. Por eso, y les agradecemos y queremos que ustedes se sumen, porque esto también es el sur, esto también pertenece al sur. Somos los aymaras del sur y nuestros hermanos del Quechua están para ser los del norte. Y el estudiante da examen en Quechua y otra estudiante en aymara, y pasa una docente por ahí y dice: al año seguro los aymaras se nos van a llenar. Estamos retrocediendo, se supone que debíamos adelantar. Y todavía en las carreras, y aquí hay, a ver, díganme cuántas mujeres hay menos. Pero vayan a las carreras de educación, ¿cuántas profesoras hay? O profesores, más profesoras. Las áreas humanas, donde se dice sociedad humana, están más mujeres. Y no crean que es porque usan una carrera fácil, sino que es una carrera discriminada. Y lo que decía mi mamá, ¿no ve? Ojalá chajara profesor si tú ya ojalá fueras profesor por lo menos del agro, ¿no ve? Profesor rural por lo menos fueras, bien sería, alguito serías en la vida. India chola mula, que así le decían los terratenientes, hoy mantengo mi cultura, porque si mi madre no iba a ser india chola mula analfabeta, quizás ahorita hubiera sido una chota pintada y olvidando mi cultura. ¿Cuál es el capital cultural de nuestras comunidades? Las mujeres. Y en educación superior, a estas mujeres las estamos deformando. ¿Cuándo van a aprender nuestros hijos el aymara? Yo, por ejemplo, he perdido el aymara. Tatacuna, mamacuna, he perdido el aymara porque todo el tiempo estoy quechua y parlascani. Cuando mi hija, tengo una niña que tiene 11 años, que la Cristina, que es mi colega de trabajo, la conoce. 11 años, desde pequeñita andaba con su pollera, ¿no? Porque mi mamá al morir en mi Santa Madrecita dejó su ropa, ¿no? Entonces, hasta que llegó a la escuela. ¿Y qué pasó con la escuela? Hoy no habla quechua, no se pone pollera, le da vergüenza la turma. Realmente la educación es impresionantemente clasista, racista, discriminador, sus contenidos no son para nosotros. ¿Por qué en la universidad puede decir bienvenidos, no usar el flash en la computadora, no comer? ¿Por qué no dice ama mi coichichu, mi kunata jawaman sakeiche, chay pendrive le llaman, ¿no? Pendrive taka ama sakeichichu computadora? ¿Por qué no está escrito así? Algo que de verdad sienta, porque ven en castellano los jóvenes y no hacen caso, pero ven en quechua y cumplen más. Con nuestros hermanos peruanos, porque ellos nos llevaban la delantera en educación intercultural bilingüe. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Y él me decía, es que no han tenido un proyecto. Entonces, nosotros hemos tenido una escuela, sin embargo, como Bolivia y nuestra escuela, hemos aportado también en la formación de recursos humanos para los peruanos. Y eso pretendió un día Luis Enrique López, peruano, nuestro padre de la EIB en Bolivia. Y aquí, por medio de ustedes, si en algún momento lo ven, quiero que compartan con él lo que les estoy diciendo. Para nosotros, un peruano ha sido y es el padre de la EIB en nuestro país. Que hace 500 años nuestros hermanos aymaras sabían alimentarse bien, y esto es el motivo por el cual la Juanita estaba evidentemente nutrida, y eso significa que la ciencia de nuestros antepasados conocían muy bien sobre la nutrición. Además, y eso para nosotros es una gran fortaleza, el egoísmo ha dado históricamente origen al capitalismo. Genes altruistas. El altruismo es lo contrario al egoísmo. Y esto fue prácticamente una noticia a nivel mundial. Lo importante es que nuestra raza no solamente tenemos genes altruistas en vez de egoístas, sino que además genéticamente se está demostrando recién que nuestro sistema inmunológico es mucho más fuerte a muchas enfermedades
que sufren otras razas y que nosotros no sufrimos. Pero eso a veces los científicos en Estados Unidos y en Europa no nos los quieren dar a conocer. Acá se llama Aymara, nación Aymara, seleccionando, por cierto, hija de alguien que ¿no? Estados coloniales, Mayaja, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, por cierto, hija de alguien que ¿no? Kunos monafre, kunos takaptan Aymara naga. Y churunaga takaptan wajah, pechansa, un tabisinya. ¿No ve? Sarua, amuy katasi. Converse parusa, símbolo señal, ¿no ve? Acá la papiri, saraksenawa, vipalaja, vaispara, que no putea sargiani, ¿no? Entonces, un camper, uno takaptan Aymara naga, ma estado. Ñaque haya, acá señaliwa, tricolor, no nacional, señaliwa que esa Bolivia tojenja, simboliza estado colonial, ¿no? Española mexicana, puchina capa, pero simboliza. El conapchi tem chapter para tomar deja descolonización. Luego se hilana el coleganga, o kamatama oxata, sartaski. La tenía que estar hoy para la tapacho Bolivia, chupachan kriwa, ¿no? El cuadro cachata, símbolo colonial, ucaja chartaski, mas esto es símbolo milenario de la nación aymara, no ucajamantaran tascaraki. El Parlamento fue una ocasión para el reencuentro, el hermanamiento y la confraternidad, para el debate grupal, para el intercambio de ideas. Tiene que decir, soy aymara, y tiene que hablar por los aymaras. También para la animación cultural. Como el eco de la zampoña en la cordillera. ¡Oh, Cojata, tierra querida, capital del cielo aymara! Tus habitantes somos de fuerza emprendedora, que tú engendraste con la sangre aymara. Y para compartir el alimento, siempre practicando el buen vivir, suma camaña, suma causa. Nuestras autoridades, al igual que el segundo parlamento, no se hicieron presentes aún siendo invitados. Entre ellos, nuestros congresistas, cuando se les ha cursado sendos invitaciones. El acuerdo más importante y resaltante es la creación de la Universidad Intercultural Aymara, ya que esta iniciativa se dio en el seno del UNCA hace muchos años. Creación del Centro o Instituto para la Formación de Líderes Aymaras y Quechuas, para que se capaciten, se formen y estudien sobre los derechos de los pueblos indígenas. Difusión de los derechos de los pueblos indígenas en Aymara por medio de la prensa, a nivel escrito y hablado. Implementación y creación de cuotas de pueblos indígenas para el Congreso, gobiernos locales y regionales, que no sean por regiones, sino por circunscripciones, territorio indígena. Dar impulso al buen vivir, suma camaña, como una alternativa de vida para la humanidad y fortalecer la libre determinación y autonomía del pueblo aymara para administrar sus tierras y territorio y recursos naturales, desarrollar sus propios planes de vida relacionados con el buen vivir, por una educación intra e intercultural plurilingüe en todos los niveles, desde inicial hasta superior. Hubo 4 propuestas para la realización de la Cuarta Asamblea de la Nación Aymara. Luego de una votación democrática, se ha definido la próxima se realice en la provincia de Putina, distrito de Quilcapuncu, en el mes de noviembre del 2013. De acuerdo a nuestros estatutos es 3 años. Y si ese estatuto está mal, en ese Congreso podemos modificarla o podemos desaparecerla. Y el Congreso, y se lleva el evento en Quilcapuncu. Muchas gracias, señores visitantes, especialmente. ¡Calley Aymaras!